México, un país con una historia milenaria, construido sobre la grandeza de civilizaciones que dejaron su huella en cada rincón de nuestro territorio, desde los imponentes templos de Teotihuacán hasta la sabiduría ancestral de los pueblos mayas, zapotecos, mixtecos y mucho más. Sin embargo, con la llegada de la modernidad, algo comenzó a cambiar. Aquellos que fueron los guardianes de la tierra, los que forjaron el espíritu de nuestra identidad y comenzaron a ser desplazados, ignorados e invisibilizados. Hoy, en pleno siglo XXI, más de 23 millones de personas en México se identifican como indígenas. Sin embargo, siguen enfrentándose a la exclusión, el olvido y la indiferencia de una sociedad que muchas veces las ve como parte del pasado y no como una realidad que viva en el presente. Pero, ¿qué significa realmente ser invisible en tu propio país? Más del 70% de la población indígena en México vive en condiciones de pobreza. El 27% de las personas indígenas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Más de 64 lenguas indígenas están en peligro de extinción, porque cada vez menos niños la aprenden. La esperanza de vida de las comunidades indígenas es hasta de 10 años menor que en las zonas urbanas. Y estos números realmente no son casualidad, son el reflejo de una realidad que por siglos ha empujado a los pueblos indígenas a los márgenes de la sociedad. No solo se trata de cifras, también se trata de personas, de historias y de vidas que luchan cada día para no desaparecer en el olvido. La invisibilización no solo es económica o política, desafortunadamente también es social. Pregúntate cuántas veces has escuchado a alguien burlarse de una lengua indígena o cuántas veces has visto a una persona ser tratada con desprecio por cómo viste o cuántas veces se nos ha dicho que México es mestizo para ignorar la identidad de quienes han estado aquí mucho antes que nosotros. La discriminación desafortunadamente está en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes y en el sistema que nos enseñó a ver a los indígenas como sinónimo de pobreza, de atraso, de algo que debe de ser superado y no preservado. Pero no todo está perdido. A pesar de los desafíos, los pueblos indígenas han podido resistir. Han conservado sus lenguas, sus tradiciones y sobre todo su sabiduría. Han encontrado en la educación, en el arte, en la política, una manera de hacerse escuchar. Porque la invisibilización no es el final de su historia, es solo una etapa que debemos de cambiar. Sinceramente, lo que buscamos con este proyecto no solo es entregar un trabajo, es un proyecto para reflexionar. Este cortometraje no busca dar respuestas absolutas, buscamos abrir los ojos y los invitamos a escuchar, a reconocer y a cuestionar el por qué seguimos ignorando a quienes nos dieron la identidad, qué podemos hacer como individuos y como sociedad para cambiar esta realidad. Y sobre todo, por qué la historia de los pueblos indígenas no es solo su historia, es la historia de nuestro México. Y mientras ellos sigan siendo invisibles, una parte de nuestro país seguirá siendo incompleta. Y esa es la razón por la cual hoy hay que hablar de México. Hablaremos de un país con riqueza cultural impresionante, con tradiciones que nos definen y una historia que es nuestro legado. Sin embargo, es esencial recordar que la historia no está completa sin reconocer a aquellos que fueron los verdaderos habitantes de estas tierras desde tiempos ancestrales, los pueblos indígenas. A lo largo de los siglos hemos sido testigos de una constante invisibilización de estos pueblos, quienes han sido desplazados, marginados y relegados a los márgenes de nuestra sociedad. No se trata de una falta de representación en los medios o en la política, sino más bien de un proceso histórico que ha despojado a estos pueblos de su identidad, de su tierra, de sus derechos y, lo más doloroso, de su voz.
La invisibilización de los pueblos indígenas no es algo del pasado, es una realidad que desafortunadamente persiste en nuestros días. A pesar de que México reconoce su diversidad cultural en la Constitución, la práctica diaria demuestra una sociedad que aún no comprende la magnitud de la riqueza de estos pueblos y la importancia de sus lenguas, tradiciones y su cosmovisión. Los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de estigmatización, problemas y discriminación, mientras que sus derechos siguen siendo ignorados o en muchos casos hasta violados. Este proceso de invisibilización no solo les afecta a ellos, sino que empobrece a toda la sociedad mexicana. Al ignorar sus voces y sus derechos perdemos parte fundamental de nuestra identidad. Eso es terrible. Y además nos olvidamos de la relación profunda que estos pueblos tienen con la tierra, con la naturaleza y con el entendimiento del mundo, que si se escuchara podría ofrecernos soluciones para los desafíos que enfrentamos hoy como sociedad global. Es necesario cuestionar el por qué no se les reconoce como lo que son, actores fundamentales en la construcción de nuestra nación, y por qué los seguimos ignorando a pesar de sus riquezas en tradición, lengua y cosmovisiones que pueden ofrecernos a la sociedad. A continuación, mi compañero Diego platicará un poco más con ustedes para tratar de hacer entrar más en conciencia, y pasaremos también a ver unas de las entrevistas que hizo mi compañero Carlos, para ver también un poco más de cerca cómo es que estas personas están interactuando con la sociedad hoy día. Agradecemos la introducción de nuestro compañero, que nos ha permitido contextualizar esta temática. Para profundizar en ella, Carlos Balcázar realizó dos entrevistas que nos muestran distintas realidades dentro de una sociedad. En la primera, conocemos la historia de una señora indígena que se dedica a vender trapos y textiles, compartiendo su experiencia y los desafíos que enfrenta. En la segunda, escuchamos el testimonio de una madre soltera con dos hijos, quien sustenta a su familia vendiendo pájaros artesanales hechos con hojas de palmas tejidas. A través de estas entrevistas exploramos las distintas formas en que las personas se ganan la vida y enfrentan sus circunstancias. Estas entrevistas fueron realizadas en la Basílica Ciudad de México. Gracias. César, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Me llamo Gabriela, soy de Oaxaca, vengo de la sierra. ¿Qué es lo que más valora de su nombre? Pues todo lo que vino, lo que tengo allí de experiencia, pues la neta sí me gusta. Todo lo de allá a mí me gusta. ¿Cómo trata ahorita México todas las culturas? O sea, que diga si se los trata mal, No, no está todo bien. ¿cree que son valorados? Sí, sí. ¿Y usted qué cosas cree que han sido las culturas que usted piense que diga, siento que no toman mucho en cuenta, tanto podría ser en educación, política, o algo que diga que no les toma tanto en cuenta? Apoyos. Pues la verdad allí siempre hemos tenido apoyos. Ahorita yo no tengo apoyo porque no me he inscribido, pero siempre ha habido apoyos. Siempre hay apoyos allí en el pueblo. ¿Ha sufrido una indiscriminación? ¿Qué piensa que podríamos hacer nosotros como personas para apoyar las culturas? Pues algo que les nace a darles, ¿no? Pues para eso es bueno. Es bueno lo que dan y lo que van a recibir los demás. En la segunda entrevista, conocemos a una señora indígena que se dedica a la venta de textiles artesanales. Aunque la grabación inicia cuando ella ya está explicando su producto, es importante destacar que su trabajo es parte de una tradición que ha pasado de generación en generación. A través de sus manos crea piezas únicas que no solo representan su talento, sino también representan la herencia cultural de su comunidad. Estos textiles, elaborados con técnicas ancestrales, reflejan la historia, el esfuerzo y la identidad de su pueblo.
Más adelante, la señora nos compartirá unas palabras en su idioma natal, lo que nos permite apreciar aún más la riqueza lingüística y cultural de México. Su testimonio es un recordatorio de la diversidad que existe en nuestro país y la importancia de valorarla y respetar estas expresiones tradicionales. Piensan que no cuesta mucho trabajo, igual que ellos no saben cuánto cuesta, esto vale mucho porque pero nosotros los que nos dan, por ejemplo aquí le estamos dando de 50 pesos cuando ya pues cuesta más, pero no nos pagan, no, dicen que no, la persona que lo conoce pues sí lo valoriza, pero los que no, es eso. Nos obligamos a trabajar, pero aquí pues ya nos discriminan porque ya saben que no podemos trabajar, ellos nos dicen porque lo tienen, pero unos como nosotros no. Puede pasar que las personas que tenían antes todos los demás pues, sean las que no se aprecian este lugar. Sí, ajá. No cuadra, ¿vale? Sí, es eso que a veces uno no lo ve ahí. Por ejemplo, como yo le digo nada más, tanto valen ustedes, tanto nosotros, el que nos ve, bueno, indígena, más que yo le digo indígena por la vestidura que somos nosotros. Entonces, usted siente que todo valemos por igual. No sé, uno no lo ve así. ¿Sabe de autoría? Sí. O sea, eso es para mí una gracia. Kamadi ongi te casi siente bien bajadi pepi, pero a veces ya hingi gobierno porque que ya porque se prohibí. Entonces pues como dinero gobierno es más te dije daño. Ahora te voy a decir en español. Ese que te dije, te estoy diciendo que gracias por preguntarme esto, cómo me siento. Y pues me siento agradecida porque me estás preguntando y pues, como yo quisiera que nos dejara vender como era antes, que nos dejara, no nos estamos haciendo daño a nadie para vender nuestro producto, es lo que te estoy diciendo, lo que te dije. Y para Kamadi Tarishuti, ese es gracias, hasta mañana. ¿Cómo mencionas? Kamadi Tarishuti. Kamadi Tarishuti. Tarishuti. Ajá, y hasta sería hasta mañana. Te estoy diciendo que gracias, hasta mañana. Kamadi Tarishuti. Ajá. Muchas gracias. Agradecemos a las personas entrevistadas por compartir sus experiencias y perspectivas, las cuales han sido clave para comprender esta temática. Gracias a sus testimonios podemos concluir que México es un país diverso, con una historia que se entrelaza con las raíces de los pueblos indígenas. Civilizaciones como la mexica, la maya, la zapoteca y muchas más dejaron un legado invaluable en nuestra identidad cultural. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, los descendientes de estos grandes pueblos se enfrentan a un desafío constante: la invisibilización. La invisibilización de los pueblos indígenas no solo es la falta de representación en los medios de comunicación, es la exclusión social, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación en la educación y el trabajo, y es la imposición de un modelo que no respeta su cosmovisión, su cultura ni sus derechos. A pesar de que millones de personas en México hablan una lengua indígena, muchas de ellas han sido forzadas a abandonarla, ya sea por discriminación o por la necesidad de integrarse a un sistema que rechaza sus raíces. Las cifras son alarmantes. Más del 50% de la población indígena en México vive en condiciones de pobreza, y aunque el derecho a la educación esté garantizado en la Constitución, en muchos casos las escuelas no cuentan con maestros que hablen su lengua, lo que provoca una barrera enorme para su aprendizaje. El problema no solo es económico o educativo, también es una cuestión de identidad. En muchas ocasiones, los pueblos indígenas son reducidos a meros símbolos folclóricos, ignorando la profundidad de su conocimiento, su cosmovisión y su forma de ver el mundo.
Para muchas comunidades, la relación con la naturaleza es sagrada. Ven a la tierra no como un recurso a explotar, sino como un ser vivo con el que convivimos. Durante siglos han practicado una forma de vida sostenible, respetando los ciclos de la naturaleza, algo que hoy en día la humanidad intenta recuperar frente a la crisis climática. Sin embargo, a pesar de su sabiduría, siguen siendo marginados. La explotación de sus territorios para la minería, el turismo y la deforestación amenaza su forma de vida. Se les despoja de sus tierras, se destruyen sus ríos y se contaminan sus suelos. Todo en el nombre del progreso. Pero, ¿qué entendemos por progreso? Un país que avanza mientras deja atrás a los que cuidan a su historia, un desarrollo que ignora a quienes han habitado estas tierras desde hace siglos. Es momento de reflexionar, de cuestionarnos nuestro papel en esta realidad, porque el problema de la invisibilización indígena no solo es del gobierno, de las instituciones o de los medios de comunicación, también es un problema de la sociedad en su conjunto. Nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de escuchar, aprender y respetar, de no ver a los pueblos indígenas como algo ajeno, sino como parte esencial de lo que somos. Porque los pueblos indígenas no son pasado, son presente y son futuro. Son artistas científicos, escritores, activistas, son voces que han resistido siglos de opresión y que siguen luchando por su reconocimiento. Este documental no busca dar respuestas definitivas, pero sí hacer preguntas que nos lleven a la acción. ¿Qué podemos hacer como sociedad para garantizar que los pueblos indígenas sean respetados? ¿Cómo podemos contribuir a que sus lenguas no desaparezcan? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tengan acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población? Los pueblos indígenas no necesitan que hablemos por ellos, necesitan que los escuchemos, que dejemos de ignorarlos, que les demos el lugar que siempre les ha correspondido. Porque la identidad de México no está en el pasado, está viva en sus pueblos indígenas, y mientras haya personas dispuestas a ver, escuchar y aprender, su historia seguirá escribiéndose. Muchas gracias.